El sol apenas despuntaba sobre los cerros polvosos de San Miguel del Río, pintando de oro los tejados de teja y las calles empedradas. El aire olía a pan dulce y a café recién colado, mezclado con el murmullo de gallos y el repique lejano de las campanas de la parroquia. Era un día como cualquier otro, o al menos eso parecía. Los niños caminaban rumbo a la escuela primaria Benito Juárez, con sus mochilas deshiladas y sus risas saltando entre las casas de adobe. Nadie sospechaba que aquella mañana cambiaría sus vidas para siempre. Entre ellos caminaba Marisol, una niña de trenzas negras y mirada viva. Sostenía su cuaderno contra el pecho, cuidando con esmero un dibujo que había hecho la noche anterior. Un sol brillante sobre una colina y al centro la palabra esperanza. «Maestro Jesús va a decir que dibujo bonito», dijo con una sonrisa tímida a su amiga Lupita. «Pues claro, si tú dibujas con el corazón», respondió la otra, corriendo hacia el portón. En el aula principal, Jesús Morales, el joven maestro, escribía en el pizarrón los temas del día: lectura, matemáticas y ciencias naturales. Era un hombre de unos 30 años, de rostro moreno y ojos serenos, siempre vestido con una camisa sencilla y un reloj de pulsera que había pertenecido a su padre. Tenía una fe callada, profunda, no tanto en los milagros, sino en las personas. Creía que enseñar era una forma de encender luces en medio de la pobreza. Los niños comenzaron a entrar y el aula se llenó de ruido, lápices, risas y voces infantiles. Jesús se volvió hacia ellos con una sonrisa. «Buenos días, mis valientes», saludó con tono alegre. «Buenos días, maestro», respondieron al unísono. «Hoy aprenderemos cómo el fuego nos da energía, pero también cómo debemos respetarlo». La ironía de sus propias palabras lo haría temblar horas después. Afuera, el viento levantaba polvo en el patio y las banderas ondeaban con fuerza. Doña Clara, la cocinera del comedor, avivaba el fogón con leña húmeda. El aroma a frijoles y tortillas recién hechas se esparcía por todo el patio. El pueblo seguía su rutina habitual: el herrero golpeando el metal, los campesinos saliendo al campo, los perros persiguiendo bicicletas. Nadie notaba que algo pequeño, casi invisible, empezaba a gestarse en el laboratorio viejo, donde cables pelados se rozaban con una chispa persistente. Jesús recorría los pupitres, revisando las libretas. Cuando se detenía junto a Marisol, ella le mostraba su dibujo. «¿Qué te parece, maestro?» Él sonrió con ternura. «Me parece que el sol no solo ilumina el cielo, Marisol, también ilumina a quien lo dibuja». La niña bajó la mirada, sonrojada. El reloj marcó las 10 y el calor comenzó a apretar. Jesús abrió las ventanas para que entrara aire fresco, pero una corriente cálida se filtró, trayendo consigo un olor extraño, tenue como de caucho quemado. Frunció el ceño y miró hacia el pasillo. «¿Huelo humo?», preguntó una alumna desde el fondo. Jesús aspiró con cuidado. Era un olor leve pero inconfundible. «Debe ser el fogón de doña Clara», respondió, intentando restarle importancia. Continuaron la clase, pero algo dentro de él se tensó. Una inquietud invisible se arrimó a su pecho. «Solo el fogón», se repetía, «solo el fogón». El campanario marcó las 11. El sol caía a plomo y un zumbido eléctrico se mezclaba con el rumor de los niños. Jesús se acercó a la ventana y vio una leve columna gris elevándose detrás del edificio de ciencias. No era grande, pero no debería estar ahí. Un presentimiento heló su espalda. «Niños, guarden sus cosas. Voy a revisar algo», dijo con voz calma, aunque sus manos temblaban. Cruzó el pasillo, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Detrás de la puerta del laboratorio, un chisporroteo leve respondió a su curiosidad. Dentro el olor era más fuerte. Dio un paso adelante, con el ceño fruncido. Sobre una mesa un cable negro humeaba lentamente, rozando una cortina vieja. Jesús retrocedió. «No, no puede ser», susurró. Pero antes de reaccionar, una ráfaga de viento entró por la ventana rota y avivó la chispa. La tela ardió en un destello súbito.
El fuego nació pequeño, pero vivo, como si hubiera estado esperando ese momento. En ese instante, Jesús comprendió que el día no terminaría como empezó. En San Miguel del Río, los días solían comenzar con el mismo ritmo pausado y familiar. El canto de los gallos marcaba el despertar del pueblo, mientras el aroma a pan dulce y café se mezclaba con la brisa fresca de la sierra. La escuela Benito Juárez se levantaba al borde del camino principal, un edificio sencillo de paredes encaladas, techos viejos y murales pintados por los propios alumnos. A pesar de sus grietas, era el orgullo de la comunidad. Cada mañana, los niños llegaban cargando sueños en sus mochilas. Algunos venían desde los ranchos cercanos, caminando más de media hora bajo el sol. Otros, los más pequeños, eran llevados de la mano por sus madres, que dejaban sus canastas de flores o frutas en la entrada antes de ir al mercado. Era un pueblo humilde, pero lleno de esperanza, y Jesús Morales lo sabía bien. Desde que había llegado como maestro hacía 3 años, Jesús había prometido algo a los padres. Sus hijos aprenderán no solo a leer, sino a creer en sí mismos. Y lo cumplía. En el aula sus palabras tenían un poder extraño. Los niños lo escuchaban como si el mundo se abriera en cada frase. «Maestro, ¿de verdad puedo llegar a ser ingeniera?», le preguntó un día Lucero, una niña de ojos grandes y curiosos. «Claro que sí», respondió él sin dudar. «Todo comienza aquí, con un lápiz, un cuaderno y la voluntad de no rendirse». Sus alumnos lo admiraban porque no solo enseñaba con libros, sino con el corazón. Les hablaba de respeto, de ayudar al vecino, de no tener miedo al fracaso. Creía que el conocimiento podía cambiar destinos y que la educación era el fuego más puro que existía, el que no destruye sino ilumina. Esa mañana, antes de que el olor a humo lo inquietara, la escuela respiraba vida. En el comedor doña Clara removía una olla enorme de frijoles mientras tarareaba un corrido antiguo. Tenía el rostro arrugado y amable, manos fuertes de tanto amasar tortillas y un cariño maternal por todos los niños. «Maestro Jesús», gritó desde la cocina, «hoy les voy a dar de postre arroz con leche, pero solo si se portan bien». Jesús rió. «Con eso, doña Clara, hasta los traviesos se vuelven santos». En el patio, el padre Esteban revisaba los trabajos del club de catequesis. Era un hombre de fe sencilla, de botas empolvadas y mirada bondadosa. Aunque su parroquia quedaba a unas cuadras, visitaba la escuela con frecuencia para enseñar valores y escuchar las inquietudes de los pequeños. «Jesús», le dijo aquel día, «no dejes que estos niños pierdan la fe en lo bueno. El mundo allá afuera no es fácil. Por eso estamos aquí, padre, para que aprendan a enfrentarlo», respondió el maestro. El sonido de las risas llenaba el aire. Algunos niños jugaban canicas en el suelo, otros practicaban una pequeña obra sobre el Día del Niño. Marisol ensayaba su papel con una mezcla de nervios y entusiasmo. «¿Crees que me salga bien?», preguntó. «Claro», dijo Lupita. «Si te trabas, yo te soplo las líneas». Las dos rieron hasta que Jesús entró al salón con su cuaderno de notas. La jornada avanzó tranquila. En el pizarrón Jesús escribió fórmulas y ejemplos, hablando de la energía y de cómo el fuego podía ser amigo o enemigo, según cómo se usara. «El fuego cocina nuestros alimentos», explicó, «pero si no lo cuidamos, puede volverse peligroso. La ciencia y la prudencia siempre deben ir de la mano». Los niños lo escuchaban fascinados, sin imaginar cuán literal sería esa lección. Fuera del aula, el viento del norte empezó a soplar con más fuerza. Las ramas secas se mecían y el polvo se arremolinaba sobre el camino. Nadie lo notó, pero un leve chisporroteo sonó en el laboratorio abandonado, un sonido que se perdió entre las voces de los niños y el rumor de la campana del mediodía. Jesús levantó la vista hacia la ventana, distraído por un instante, y sonrió. El sol caía con fuerza sobre el patio, tiñendo de luz las paredes. Nada parecía fuera de lugar. No había aún señales de peligro, solo un día más en el corazón de México, donde la vida transcurría entre esfuerzo, fe y sueños pequeños,
sin que nadie sospechara lo que el viento y el fuego estaban preparando en silencio. El reloj de pared marcaba las 11:30, cuando Jesús notó nuevamente aquel olor leve, persistente, como de plástico quemado. Al principio pensó que sería una fogata cercana o el fogón de doña Clara, pero el aire se sentía distinto, más seco, más pesado. Caminó hasta la puerta del aula y miró hacia el pasillo. Una corriente caliente recorrió sus brazos y por un segundo un escalofrío se le clavó en la nuca. «Niños, sigan leyendo el párrafo», dijo con serenidad. «Voy a revisar algo rápido». Las voces pequeñas comenzaron a murmurar entre sí, sin notar la tensión que crecía en el maestro. Jesús cruzó el pasillo en silencio, siguiendo el olor. Al doblar la esquina hacia el laboratorio viejo, vio algo que le hizo detener el paso. Una delgada línea de humo escapaba por la rendija inferior de la puerta. Se agachó y confirmó lo que temía. El humo no venía de afuera, sino de dentro. «Dios mío», susurró. Empujó la puerta, pero estaba caliente al tacto. Retrocedió. El corazón le latía fuerte, un golpe seco en el pecho. Corrió de regreso al aula, intentando mantener la calma. «Niños, necesito que todos tomen sus mochilas y salgan al patio. Tranquilos, no corran, solo salgan conmigo», dijo con voz firme. «¿Pasa algo, maestro?», preguntó Marisol. «Nada grave, solo quiero que estemos seguros. Vamos rápido pero sin empujar». Los pequeños obedecieron. Jesús abrió las ventanas y guió a los primeros grupos hacia la salida. En el pasillo ya podía verse el humo extendiéndose como una neblina espesa. Los sonidos del exterior se mezclaban con el murmullo nervioso de los niños. Doña Clara apareció corriendo desde el comedor, agitando un trapo. «Maestro Jesús, huele a fuego». «Sí, viene del laboratorio. Hay que sacar a todos». «Voy por los de preescolar», gritó ella antes de desaparecer en medio del humo. Jesús contó a sus alumnos uno por uno al llegar al patio. Faltaban algunos del grupo de sexto, los más grandes que estaban en el otro edificio. Le pidió a Lucero que cuidara a los pequeños. «No se muevan de aquí», ordenó. «Si alguien se asusta, le tomas la mano, ¿entendido?». Lucero asintió con los ojos muy abiertos. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor más fuerte, punzante. Desde el techo del laboratorio comenzaron a salir lenguas naranjas. Un estallido seco rompió el aire. Los niños gritaron. Jesús apretó los dientes. «¡Santo cielo!». Corrió hacia la dirección. La directora, una mujer mayor llamada señora Ramírez, hablaba desesperada por teléfono. «Sí, los bomberos. La escuela Benito Juárez camino a San Felipe», decía, jadeante. Jesús se acercó. «¿Vienen en camino?». «Sí, pero tardarán. El camino está bloqueado por obras», respondió ella temblando. Jesús respiró hondo. No podía esperar. El fuego ya era visible desde el patio y los niños lloraban. El sonido del crepitar llenaba el aire, mezclado con los sollozos y los rezos. Algunos vecinos empezaban a acercarse, alarmados por la columna de humo que se elevaba sobre el pueblo. Jesús volvió con sus alumnos. «Todos al fondo del patio, lejos del edificio», ordenó. Su voz, aunque firme, temblaba apenas. Los niños lo siguieron. Uno de los más pequeños tropezó y comenzó a llorar. Jesús lo levantó en brazos. «Tranquilo, mi campeón, todo va a estar bien». De pronto, un grito se oyó desde el ala norte. «¡Hay niños adentro! ¡No todos salieron!», gritó doña Clara con el rostro tiznado de humo. Jesús sintió un nudo en el estómago. Su mirada se cruzó con la de Marisol, que lo observaba con miedo. «¿Quién es?», preguntó con la voz entrecortada. «Los del grupo de ciencias». «Creo que están atrapados», respondió ella. El fuego comenzaba a devorar los marcos de las ventanas. Un rugido cálido llenaba el aire. Los vidrios estallaron con un sonido seco. Jesús miró al cielo, pidiendo en silencio una respuesta, una fuerza que lo guiara. A su alrededor, el caos crecía.
Algunos padres que habían llegado corriendo intentaban ayudar, otros gritaban los nombres de sus hijos. El calor era sofocante. El viento traía brasas que caían como chispas sobre el suelo. Jesús apretó los puños. «No puedo dejarlos ahí», murmuró. El corazón le golpeaba en el pecho mientras avanzaba de nuevo hacia el edificio en llamas. El humo le nublaba la vista, pero su decisión ya estaba tomada. Y aunque nadie lo sabía aún, ese paso marcaría el inicio de una lucha que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino su alma. Jesús se cubrió la boca con el brazo mientras avanzaba hacia el edificio envuelto en humo. El aire quemaba los pulmones y cada paso se volvía más pesado. Escuchaba gritos lejanos, llantos, el rugido del fuego devorando madera y papel. El techo del laboratorio crujía, lanzando chispas al pasillo. Aún así, siguió adelante. «¡Niños! ¿Dónde están?», gritó con voz ronca. Su eco se perdió entre el crepitar de las llamas. El humo nublaba la luz y hacía arder los ojos. Tosió se apoyó en la pared y siguió caminando. A lo lejos, distinguió sombras pequeñas moviéndose en el aula de ciencias. Eran los alumnos mayores, intentando abrir las ventanas que estaban atoradas. «¡Maestro Jesús!», gritó uno. «¡No podemos salir!». «¡A un lado!», respondió él corriendo hacia ellos. El calor lo golpeó como una ola. Tomó una silla y con fuerza rompió el cristal. El aire entró de golpe, avivando el fuego, pero también una corriente de esperanza. «Salgan uno por uno, rápido», ordenó. Los muchachos obedecieron, tosiendo, cubriéndose la cara con las mangas. Jesús los ayudó a saltar por la ventana, asegurándose de que nadie quedara atrás. Cuando el último salió, un estallido lo hizo girar. El techo del pasillo había comenzado a desprenderse. «¡Dios mío!», susurró. Corrió hacia la salida, pero una viga cayó bloqueando el camino. Se detuvo un segundo midiendo el peligro y buscó otra ruta. Detrás de él, escuchó el sonido de pasos pequeños. «¡Maestro!». Era Emilio, un niño de 11 años, con la cara tiznada. «Marisol y otros están en la biblioteca». Jesús sintió cómo el miedo se le helaba en la sangre. «¿Qué dices?». Estaban guardando los libros del Día del Niño. No han salido. Miró hacia el fondo del edificio. La biblioteca estaba justo al otro lado del fuego. Entre él y esa puerta se alzaba una pared de humo espeso. Dudó un instante, el suficiente para que la razón le dijera que no podía hacerlo. Pero la razón no pesa más que la voz de un niño pidiendo ayuda. «Ve con los demás, Emilio». «Quédate con doña Clara». «¿Y usted, maestro?». «Yo los traeré de vuelta, corre». El niño obedeció. Jesús se quitó la bufanda del cuello, la mojó en el bebedero del pasillo y se la amarró sobre la boca. El agua estaba tibia, impregnada de ceniza, pero era lo único que tenía. Tomó una regla de madera para apartar los escombros y avanzó hacia el fondo. Cada paso era un desafío. El suelo ardía bajo sus zapatos y el humo lo obligaba a cerrar los ojos. Solo se guiaba por la memoria del edificio. 3 puertas, luego la biblioteca. Tosió, tropezó, sintió el calor morderle la piel de los brazos. «Marisol», llamó entre jadeos. «¿Dónde están?». Un llanto leve respondió desde el interior. Era suficiente. Golpeó la manija de la puerta con el hombro hasta que cedió. El fuego lamía el marco, pero él entró. Dentro la visibilidad era casi nula. Distinguió figuras pequeñas encogidas junto a un mueble. «¡Maestro!», gritó una voz débil. «Tranquilos, aquí estoy». Se arrodilló junto a ellos. Eran 4, Marisol, 2 niños y una niña más pequeña. Temblaban, cubriéndose el rostro con los brazos. Jesús los miró con ternura, aún con el miedo clavado en el pecho. «Vamos a salir, ¿de acuerdo? Quiero que respiren despacio y no se suelten de mi mano». El humo los envolvía, haciendo difícil ver el camino de regreso. Jesús buscó una salida lateral, pero la ventana estaba cubierta por una cortina encendida. La arrancó de un tirón y la pisoteó hasta apagarla. «Por aquí», susurró. Cuando abrió la ventana, una ráfaga de aire fresco le golpeó el rostro.
El alivio duró solo un segundo. Las llamas avanzaban por el techo y el ruido era ensordecedor. «¡Vamos, ahora!», ordenó. Ayudó a los niños a salir uno a uno. Sus manos estaban llenas de polvo y quemaduras leves, pero no se detuvo. Afuera, las voces del patio se mezclaban con los gritos de los vecinos. Al volver la vista atrás, vio cómo el fuego consumía la estantería principal. Los libros ardían en silencio, como si guardaran su propio dolor. Jesús sabía que aún no había terminado. Aún había rincones que no había revisado, y en el aire denso del pasillo algo le decía que no todos estaban a salvo. Jesús sintió el ardor del humo dentro de su garganta mientras sacaba al último niño de la biblioteca. Sus manos temblaban, la piel le ardía y su respiración se volvía cada vez más difícil. Sin embargo, al mirar los rostros asustados de los pequeños, encontró una fuerza que no sabía que tenía. «Corran hacia el patio y no miren atrás», dijo con firmeza. «Díganle a doña Clara que vienen más niños adentro». Los pequeños obedecieron, tambaleándose entre el humo. Jesús se quedó un momento apoyado contra la pared. El fuego rugía como una bestia viva y el calor le pegaba en la cara con furia. Podía escuchar crujidos, explosiones pequeñas, el sonido de los vidrios rompiéndose. Quiso creer que ya todos estaban fuera, pero algo en su interior no lo dejaba tranquilo. «Falta Marisol», susurró recordando su voz dulce y su cuaderno de dibujos. Dio media vuelta y volvió a entrar en el pasillo. El humo era tan denso que apenas podía ver. Se cubrió la boca con la manga empapada y avanzó tanteando las paredes. Cada paso le dolía, cada respiración le cortaba el pecho, pero no podía detenerse. «Marisol, responde», gritó entre toses. Su voz rebotó en los muros ennegrecidos. Por un instante, creyó escuchar un gemido, leve, casi ahogado. Se detuvo. «¿Dónde estás, hija? Háblame». El ruido volvió más claro desde la dirección del aula de arte. El corazón se le encendió. Corrió hacia allí, apartando mesas y pedazos de techo caído. La puerta estaba trabada. Golpeó con el hombro 1, 2, 3 veces hasta que cedió. Dentro el aire era una nube oscura. «Maestro», la voz temblorosa de Marisol lo guió. Ella estaba agachada detrás de una mesa, abrazando un cuaderno chamuscado. «No podía dejarlo. Es el dibujo de mi mamá», dijo entre lágrimas. Jesús se agachó frente a ella, mirándola a los ojos. «Tu mamá no quiere que te quedes aquí, mi niña. Vámonos». La levantó en brazos, cubriéndola con su camisa. Sintió su cuerpo temblar de miedo. «Cierra los ojos y respira por aquí», le dijo, colocando un pañuelo húmedo sobre su nariz. El techo crujió con un ruido aterrador. Polvo y brasas comenzaron a caer como lluvia ardiente. Jesús apretó el paso. El aire era irrespirable, y cada movimiento parecía una eternidad. A mitad del pasillo una viga cayó delante de ellos, bloqueando la salida. Marisol gritó. «Tranquila, no pasa nada», dijo él, aunque su voz traicionaba el cansancio. Empujó la viga, pero no se movió. Buscó otro camino, con el corazón latiendo como un tambor. Recordó una ventana lateral en el aula contigua. «Por allá», murmuró. Tiró de la manija y entró al aula vecina, sosteniendo a la niña con fuerza. Las llamas ya lamían los marcos y el humo era insoportable. «Maestro, tengo miedo». «Yo también, Marisol, pero el miedo no nos va a ganar hoy». Se acercó a la ventana, cubierta de hollín. Golpeó el cristal con una silla hasta romperlo. El aire fresco entró como un milagro. Afuera se escuchaban voces desesperadas. «Jesús, por aquí». Era doña Clara. «Tengo a Marisol», respondió él. Con un esfuerzo enorme, subió a la niña por la ventana. Doña Clara y 2 vecinos la recibieron entre lágrimas. «Falta usted, maestro», gritó uno. Jesús intentó salir, pero una explosión detrás lo empujó contra la pared. Tosió con fuerza, mareado. «Jesús, salga ya», gritó doña Clara. «Enseguida», respondió con voz débil. Se arrastró hasta la ventana. Doña Clara extendió la mano. Él la tomó y se impulsó hacia afuera, jadeando. Al caer sobre la tierra, sintió que el suelo giraba bajo su cuerpo.
El ruido del fuego se mezclaba con los gritos, los rezos y el ulular de una sirena que se acercaba. A su alrededor, los niños lloraban y se abrazaban. Marisol lo miraba con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. Sabía que iba a venir por mí, susurró. Jesús sonrió débilmente, con el rostro cubierto de ceniza. Nunca dejo a ninguno atrás, Marisol, nunca. Pero mientras el aire le quemaba la garganta y su cuerpo temblaba de agotamiento, comprendió que el fuego aún no había dicho su última palabra. El humo ya se veía desde la plaza principal de San Miguel del Río. Un murmullo inquieto recorrió el mercado, y en cuestión de minutos, la noticia se esparció como pólvora. La escuela se está quemando. Los vendedores dejaron sus puestos, las madres soltaron las canastas y los hombres corrieron hacia el cerro donde se levantaba la primaria Benito Juárez. El aire estaba cargado de ceniza. El viento del norte empujaba las llamas hacia los techos de madera. En el camino, Padre Esteban se santiguó y apretó el paso, con el rostro tenso y el corazón latiendo a toda prisa. «Traigan cubetas, traigan mantas», gritaban los vecinos mientras subían por el camino de tierra. Cuando llegaron, encontraron a doña Clara organizando a los niños en un rincón del patio. Sus manos temblaban, pero su voz se mantenía firme. «Agua, necesito más agua. Y alguien que avise a los bomberos de San Felipe que el fuego ya está en los salones grandes». El caos era total. Las madres abrazaban a sus hijos llorando, mientras los padres formaban una cadena para lanzar cubetadas sobre las paredes humeantes. El olor a madera quemada se mezclaba con el de sudor y tierra. Desde dentro del edificio se oían estallidos y crujidos que hacían temer lo peor. Jesús, aún mareado, intentaba mantenerse en pie. Tenía los brazos ennegrecidos y la voz quebrada. Marisol lo sostenía del pantalón sin soltarlo. «Maestro, ¿ya se acabó?», preguntó con un hilo de voz. «Todavía no, pequeña. Todavía no», respondió mirando el fuego con desesperación. El padre Esteban lo vio y corrió hacia él. «Jesús, hijo, ¿qué haces ahí?». «Padre, algunos niños no aparecen en la lista. Hay que revisar los salones del fondo». «No puedes volver a entrar», replicó el sacerdote tratando de detenerlo. «Si quedan ahí, no hay tiempo que perder». La mirada de Jesús estaba fija, determinada. A su alrededor, las brasas volaban como insectos ardientes. Los vecinos comenzaron a mojar toallas y trapos para cubrirse el rostro. Nadie hablaba de milagros ni de miedo, solo de salvar lo que aún podía salvarse. Un grupo de jóvenes formó una línea desde el pozo hasta la escuela, pasando cubetas una tras otra. Las manos ardían, pero nadie se detenía. Doña Clara, jadeante, seguía contando niños. «Faltan 2, los de cuarto», susurró con la voz quebrada. Jesús la escuchó y apretó los puños. «Voy por ellos». Padre Esteban lo tomó del brazo. «Jesús, escucha. No es cobardía quedarse. También necesitamos vivos a los que ayudan». Jesús lo miró con una mezcla de respeto y decisión. «No puedo enseñarles a creer en el bien si soy el primero en abandonarlos». El sacerdote no insistió. Solo hizo una señal de la cruz sobre su frente. «Ve con Dios, hijo». Jesús corrió hacia la entrada principal, ahora envuelta en humo. Un vecino intentó detenerlo, pero fue inútil. Desapareció entre la neblina caliente, mientras el padre Esteban y los demás seguían con la cadena de agua. El calor era insoportable. Cada ráfaga de aire traía consigo brasas que caían sobre la ropa. Las mujeres gritaban los nombres de sus hijos, y los hombres trataban de mantener la calma. En medio de la confusión, Marisol lloraba, aferrada al dibujo que había salvado. «¿Por qué tiene que entrar otra vez?», sollozaba. Doña Clara la abrazó. «Porque así es tu maestro, hija. Él no se rinde ni aunque el cielo se venga abajo». El sonido de las sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. Era débil, pero suficiente para renovar la esperanza. Algunos levantaron la vista y suspiraron. «¡Ya vienen!», gritó alguien. Pero nadie sabía si llegarían a tiempo. Padre Esteban levantó las manos al cielo,
los ojos enrojecidos. «Señor, guíalo entre el fuego, que no pierda el camino». La cadena humana siguió trabajando, incansable. Cubetas iban y venían. Los pies descalzos resbalaban sobre el lodo mezclado con ceniza. El sol del mediodía caía sobre ellos como plomo derretido, y aún así nadie se movía de su lugar. El pueblo entero, sin pensarlo, había dejado de ser un grupo de vecinos. En ese instante, eran una sola voz, un solo corazón latiendo al ritmo del fuego, clamando juntos por el mismo nombre. «Jesús, Jesús». «Sálvalos». El pasillo de la escuela era ahora un túnel de sombras. Jesús avanzaba a tientas, con los ojos irritados y la garganta ardiendo. El aire era espeso, casi sólido, y el suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio y madera. Cada paso crujía bajo sus botas, y cada respiración era una lucha. Sabía que estaba cerca del aula de 4º grado, donde quizás aún quedaban niños. «¿Hay alguien aquí?», gritó tosiendo. Su voz se perdió entre el rugido de las llamas. Solo el fuego respondía, con su silbido furioso y el chasquido de las vigas que cedían. De pronto, escuchó un sonido leve, casi un sollozo. Se detuvo, tratando de ubicarlo. «¿Quién está ahí? Háblenme». «Maestro», contestó una voz débil desde el fondo. Jesús corrió hacia el sonido, guiándose por instinto. El humo le impedía ver, así que se orientaba con las manos extendidas, tocando las paredes quemadas. Finalmente, tropezó con algo blando. Eran mochilas apiladas junto a un pupitre. Detrás, 3 niños se abrazaban temblando. «Tranquilos, ya llegué», dijo con voz ronca. «Todo va a estar bien». Uno de ellos, un pequeño de cabello claro, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pensamos que no iba a venir. Jesús esbozó una sonrisa cansada. «Siempre vuelvo por mis alumnos». Se quitó la camisa, la rasgó en pedazos y cubrió las bocas de los niños. «Respiren por aquí y agáchense. El humo se queda arriba», les explicó. «Vamos a salir juntos, ¿entendido?». Los niños asintieron obedientes. Empezaron a avanzar lentamente, casi arrastrándose. El fuego crepitaba detrás, empujándolos hacia adelante. A cada metro, Jesús sentía cómo el calor le mordía la piel. Su mente gritaba que saliera corriendo, pero su corazón solo repetía: «Un paso más, otro paso más». Al doblar una esquina, una parte del techo se vino abajo con un estruendo. Una lluvia de brasas cayó sobre ellos. Jesús cubrió a los niños con su cuerpo, soportando el ardor en los brazos. El olor a madera quemada y humo los envolvía completamente. «Levántense, rápido», jadeó. «No miren atrás». El camino hacia la salida parecía interminable. El humo se arremolinaba, confundiéndolos, y el fuego cambiaba de dirección con el viento. De repente, el más pequeño se tambaleó. «Maestro, me duele», susurró antes de desvanecerse. Jesús lo atrapó antes de que cayera y lo cargó sobre sus hombros. «Ya casi llegamos, aguanta». Sus piernas ardían de cansancio, pero no se detuvo. Los otros 2 niños se aferraban a su cinturón, guiados por el sonido de su voz. «Por aquí, maestro», gritó uno al ver una ventana abierta. Jesús los empujó hacia la luz. Afuera se escuchaban voces desesperadas. «Los tengo, salgan primero ustedes», les ordenó. Los niños treparon por la ventana, ayudados desde afuera por los vecinos. Jesús colocó al niño inconsciente en el marco, levantándolo con cuidado. Doña Clara lo tomó entre brazos. «Dios bendito», exclamó. El aire fresco golpeó el rostro del maestro, pero no podía salir aún. Miró hacia atrás. Las llamas ya estaban consumiendo todo el pasillo. Aún así necesitaba asegurarse de que nadie más quedara dentro. «¿Hay alguien más?», gritó, pero solo respondió el crujido del techo. Una viga encendida cayó a unos pasos de distancia, haciendo vibrar el suelo. Jesús se cubrió la cabeza con el antebrazo. Su cuerpo pedía rendirse, pero su mente no lo permitía. «Si salgo ahora sabré que di todo», pensó.
Saltó por la ventana en el último segundo, cayendo sobre el pasto húmedo del patio. Tosió con fuerza, los pulmones a punto de estallar. A su alrededor, la gente gritaba, corriendo de un lado a otro. Los niños rescatados se aferraban a sus madres. El padre Esteban se acercó corriendo. «Jesús, gracias al cielo», dijo, ayudándolo a levantarse. «Todavía hay que revisar el ala sur», murmuró entre jadeos. «No puedes seguir así, hijo». «No puedo parar, padre. Aún no termina». El sacerdote vio la determinación en su rostro y entendió que ninguna palabra lo detendría. En ese instante, un sonido seco y distante rompió el aire. El techo del ala sur cedió con un estruendo, levantando una nube de humo negro. Todos se giraron hacia allí, con el corazón encogido. Jesús, con el pecho ardiendo, sintió que el fuego lo llamaba de nuevo. El fuego rugía como una bestia indomable. Las paredes de la escuela crujían y las brasas volaban por el aire como estrellas encendidas. El humo era tan espeso que cubría el cielo de gris oscureciendo hasta el sol. Jesús, jadeante, observaba el ala sur colapsar mientras los vecinos gritaban. Creyó por un instante que todo había terminado, pero entonces escuchó la voz de doña Clara. «Falta Marisol, no la encuentro», gritó con desesperación. Jesús giró con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué estás diciendo? La saqué yo mismo». Habíase un momento cerca del patio, pero corrió de nuevo hacia adentro. Respondió ella entre sollozos. Dijo que había olvidado su dibujo. Un golpe seco le atravesó el pecho. Su respiración se detuvo. «No, no puede ser», murmuró. Padre Esteban lo miró horrorizado. «Jesús, no puedes volver a entrar. Ya no hay camino seguro». «Padre, es una niña», replicó con voz temblorosa. «Si todavía respira, no puedo quedarme aquí». Antes de que alguien pudiera detenerlo, Jesús se cubrió la boca con un trapo húmedo, tomó una linterna de un bombero y corrió hacia la entrada envuelta en fuego. Los gritos detrás de él se perdieron entre el rugido del incendio. El calor lo golpeó como una muralla. Cada inhalación quemaba. Avanzó encorvado, guiado por la luz tenue de la linterna y por la idea fija de encontrarla. «Marisol, respóndeme», gritó, pero el fuego devoraba sus palabras. El humo lo envolvía como un manto, el suelo vibraba bajo sus pies, y cada paso lo hundía más en la oscuridad. Su mente repetía un solo pensamiento: si la llamo y responde, la sacaré. Si no responde, no saldré sin buscarla. Entre el crepitar de las llamas escuchó algo, una tos débil, casi ahogada, proveniente del salón de arte. «¡Ahí estás!», susurró corriendo hacia el sonido. Empujó la puerta, que estaba hinchada por el calor. El metal le quemó las manos, pero no se detuvo. Dentro apenas se distinguían las formas: pupitres volteados, pinceles derretidos, y en medio de todo, una pequeña figura encogida bajo una mesa. «Maestro», dijo la voz quebrada de Marisol. Jesús cayó de rodillas junto a ella. «Estoy aquí, hija. Ya te encontré». La niña lo miró con los ojos enrojecidos y el rostro manchado de hollín. «Mi dibujo, no quería perderlo. Era lo único que me quedaba de mamá». Jesús sintió un nudo en la garganta. Le acarició el cabello con ternura. «Lo importante no está en el papel, Marisol. Tu mamá vive en ti, pero ahora tenemos que salir». La envolvió en su chaqueta y la cargó en brazos. El calor era insoportable. El techo chispeaba, amenazando con caer. Corrió hacia la puerta, pero un nuevo estallido retumbó detrás de ellos. Una columna de fuego bloqueó el pasillo. Jesús retrocedió buscando una salida. La linterna parpadeó. Se orientó por instinto hasta una ventana semiderrumbada. Pateó los restos de madera hasta abrir un hueco. El aire fresco lo golpeó de frente, trayendo consigo una bocanada de esperanza. «Aguanta, Marisol, ya casi», jadeó. La niña temblaba en sus brazos, con la cabeza recostada en su hombro. Afuera, doña Clara y los bomberos gritaban su nombre. «¡Jesús, por aquí!». Él los escuchó apenas. Sus oídos zumbaban, su corazón retumbaba como tambor.
Con todas sus fuerzas subió a la niña por la ventana. Un bombero la tomó del otro lado. «¡La tengo!», gritó el hombre. «¡Está viva!». Jesús sonrió, aliviado. El cansancio le cayó encima de golpe. Pero antes de salir, una viga ardiente cayó frente a él, bloqueando el hueco. El golpe levantó una lluvia de brasas. El aire se volvió irrespirable. Tosiendo, se cubrió el rostro y trató de mover la viga, sin éxito. Los bomberos del otro lado gritaban su nombre. «¡Jesús, salta, rápido!». «No puedo, hay fuego en el marco», respondió con la voz quebrada. El calor le mordía la espalda. Dio un paso atrás, cerró los ojos y corrió con todo su cuerpo contra el obstáculo. El golpe fue brutal, pero la madera cedió lo suficiente para abrir un espacio. Con un último impulso, se arrojó hacia afuera. Rodó sobre el suelo, sintiendo el aire fresco en la cara. Alguien lo tomó de los hombros. «Lo lograste, maestro», dijo un bombero con alivio. Jesús solo alcanzó a responder entre toses. «Ella está viva. Eso es lo único que importa». Y mientras el sonido de las llamas se apagaba tras él, su mente se disolvió en un silencio profundo. El aire afuera olía a ceniza y llanto. Jesús cayó de rodillas, jadeando, mientras los bomberos lo rodeaban. Su piel estaba cubierta de hollín, sus labios resecos, y su pecho subía y bajaba con esfuerzo. No escuchaba con claridad, solo un zumbido en los oídos, como si el mundo se hubiera vuelto distante. A unos metros, Marisol estaba envuelta en una manta, tosiendo, sostenida por doña Clara. Sus ojos buscaban los de él entre el humo. «Maestro», susurró ella apenas audible. Jesús intentó responder, pero una oleada de tos lo dobló sobre sí mismo. Un bombero se arrodilló junto a él. «Tranquilo, ya pasó. Respire despacio». Jesús levantó la vista. Detrás de las llamas, parte del edificio cedía con un sonido grave, como un lamento. Trozos del techo caían al suelo, levantando nubes de polvo y chispas. Los vecinos gritaban, retrocediendo. El padre Esteban corrió hacia Marisol. «¿Estás bien, hija?». Ella asintió, señalando al maestro. Él se quedó adentro mucho tiempo. «Ya está aquí, gracias al cielo», respondió el sacerdote, aunque su voz temblaba. Jesús intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron. Los bomberos trataban de controlar el fuego con mangueras, mientras algunos hombres del pueblo ayudaban a mover escombros. En medio del caos, un nuevo estruendo retumbó. «¡Cuidado!», gritó uno de los bomberos. Una viga ardiente cayó desde el techo, golpeando el suelo a centímetros de Jesús. Las brasas saltaron sobre su brazo, quemándolo levemente. El dolor lo hizo reaccionar. Se impulsó hacia atrás, arrastrándose. Un segundo golpe lo sacudió. Otra parte del techo comenzó a venirse abajo, derrumbándose justo donde estaba. «¡Jesús!», gritó doña Clara, dejando a Marisol en brazos del padre Esteban. El tiempo pareció detenerse. El polvo y el humo lo envolvieron. Sintió el impacto de una tabla en el hombro y cayó de espaldas. Un zumbido agudo llenó su cabeza. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Todo era confuso. Gritos lejanos, el rugido del fuego, el sonido del agua chocando contra las llamas. Una sombra se inclinó sobre él. Era un bombero que intentaba apartar los restos que lo cubrían. «¡Lo tengo! ¡Ayuda aquí!», gritó. El mundo giraba. Jesús apenas podía ver. En su mente, imágenes se mezclaban, los rostros de sus alumnos, la sonrisa de Marisol, la voz de su madre cuando era niño, diciéndole que siempre ayudara a los demás. Sentía el calor en la piel, pero también una paz extraña, como si el esfuerzo ya no doliera. «No, los niños», balbuceó. «Están a salvo», le respondió el bombero. «Todos están vivos gracias a usted». Esa frase lo atravesó. Cerró los ojos y por un instante el ruido desapareció. Solo quedó el sonido lejano de las campanas de la iglesia, mezclado con el viento que arrastraba cenizas. El padre Esteban se acercó mientras lo levantaban entre dos hombres. «Jesús, aguanta, hijo. Ya casi estás fuera».
Jesús apenas sonrió. Padre, los niños, todos... Sí, todos están bien. Usted los salvó. Doña Clara lloraba en silencio, sosteniendo las manos ennegrecidas del maestro. Te dije que eras terco, muchacho, murmuró entre lágrimas. Pero gracias a tu terquedad, estos pequeños van a ver otro amanecer. Jesús intentó hablar, pero solo logró un suspiro profundo. El cuerpo se le sentía pesado, las fuerzas escapaban poco a poco. Cuando lo colocaron sobre una camilla improvisada, su mirada se cruzó una última vez con la de Marisol. Ella sostenía su cuaderno, cubierto de manchas negras. «Gracias, maestro», dijo con voz temblorosa. Él quiso levantar la mano, pero solo logró mover los dedos. «No me des las gracias. Prométeme que vas a seguir dibujando». Marisol asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte. Los paramédicos corrían, los bomberos seguían luchando contra las llamas. En medio de aquel caos, Jesús cerró los ojos, dejando que el cansancio lo envolviera. Antes de perder la conciencia, escuchó la voz del padre Esteban junto a su oído. «Dios está contigo, Jesús. Lo que hiciste hoy no se olvida». Y mientras el fuego seguía rugiendo detrás de él, el maestro se dejó llevar por un silencio profundo, confiando en que había cumplido su deber. El fuego finalmente comenzó a ceder al paso del agua. Las mangueras seguían rugiendo y las brasas chisporroteaban en los charcos que cubrían el patio. Una lluvia fina empezó a caer desde el cielo gris, como si el mismo cielo quisiera apagar lo que el hombre no podía. La escuela, Benito Juárez, estaba destruida, convertida en un esqueleto de humo y madera. El silencio que siguió fue más pesado que el estruendo. Los vecinos se quedaron inmóviles, mirando lo que alguna vez había sido el corazón del pueblo. Doña Clara sostenía un rosario entre los dedos ennegrecidos. Padre Esteban caminaba entre los grupos de gente, consolando, orando en voz baja. Nadie hablaba alto. El aire olía a tristeza y a fe mezcladas. Los paramédicos colocaron a Jesús Morales en una camilla. Su rostro estaba cubierto de hollín, pero respiraba. Cada inhalación era un esfuerzo, un hilo fino que lo mantenía en el mundo. Marisol, envuelta en una manta, se acercó despacio. «¿Va a morir?», preguntó con voz temblorosa. El médico la miró con ternura. «No, pequeña. Tu maestro es fuerte. Solo necesita descansar». La niña apretó su cuaderno contra el pecho y susurró una oración. A su lado doña Clara lloraba sin esconderse. «Ese hombre tiene el corazón más grande que este pueblo», dijo entre sollozos. Padre Esteban puso una mano sobre su hombro. «Y un alma que no se doblega ni ante el fuego». El maestro fue llevado al hospital de San Felipe. El camino era largo, lleno de baches y curvas. El sonido de la ambulancia se perdía entre los cerros, dejando tras de sí una comunidad enmudecida. Nadie volvió a casa esa noche. Todos permanecieron frente a los restos humeantes de la escuela, como si no quisieran dejar sola a la memoria de lo que ahí había ocurrido. Doña Clara repartió pan dulce y café entre los voluntarios. Nadie tenía hambre, pero todos aceptaban el gesto. En un rincón, los niños escribían cartas para Jesús en hojas de cuaderno chamuscadas. Marisol dibujó un sol sobre el humo, con la palabra «gracias» en letras grandes. Padre Esteban organizó una oración colectiva. Se arrodilló en el barro y el pueblo entero lo imitó. «Hoy no pedimos milagros», dijo con voz quebrada. «Pedimos fortaleza. Pedimos que el fuego no se lleve lo más valioso que tenemos, la esperanza». Las voces se unieron en un murmullo. Las lágrimas se confundían con la lluvia. Era un rezo profundo, nacido del miedo y del amor. Por un instante, el dolor pareció calmarse. Horas después, cuando la noche se cerró por completo, los bomberos confirmaron la magnitud del desastre. Las aulas estaban irreconocibles, las paredes ennegrecidas. Pero algo llamó la atención de todos. En medio del salón de ciencias, entre los restos calcinados, un crucifijo de madera seguía en pie, ennegrecido, pero entero. Padre Esteban se acercó con la mirada húmeda. «No fue el fuego el que venció aquí», murmuró. «Fue el valor». Al amanecer, las campanas de la parroquia repicaron despacio, marcando el inicio de un nuevo día.
El humo aún flotaba sobre los techos y el aire seguía oliendo a ceniza. Pero el pueblo no se quedó quieto. Hombres y mujeres comenzaron a limpiar los escombros, moviendo ladrillos, buscando entre los restos lo que pudiera rescatarse. Marisol recogió su cuaderno chamuscado y lo guardó en una bolsa de plástico. En la primera página, escribió con letra temblorosa: Jesús Morales me enseñó que el fuego no destruye lo que el amor protege. Esa misma mañana, en el hospital, Jesús abrió los ojos por un instante. Todo a su alrededor era blanco y tranquilo. Escuchó el sonido de las campanas, lejano, y trató de hablar, pero solo logró un suspiro. El médico a su lado sonrió. Tranquilo, maestro, está a salvo. Los niños también. Una lágrima rodó por su mejilla. Cerró los ojos otra vez, dejando que la paz del silencio lo envolviera. De vuelta en San Miguel del Río, Padre Esteban levantó la vista al cielo y dijo para todos: el fuego se llevó los muros, pero no la enseñanza. La escuela vivirá mientras sigamos creyendo en lo que este hombre nos recordó, que la fe también puede tener rostro humano. Y el pueblo respondió en un solo murmullo: amén. El amanecer llegó con un resplandor pálido sobre los cerros. En el hospital de San Felipe, el olor a desinfectante y las pisadas suaves de las enfermeras llenaban los pasillos. En una habitación del segundo piso, Jesús Morales yacía inmóvil, conectado a un suero. Su respiración era lenta, pero constante. Tenía vendajes en los brazos y una venda sobre la frente. A su alrededor, el silencio parecía cuidarlo, como si el mundo esperara su regreso. El doctor Ramírez, un hombre de voz calmada, revisaba sus signos vitales cada hora. A su lado, Marisol dormía en una silla, con el cuaderno apretado contra el pecho. Llevaba 2 días sin separarse de ahí. Doña Clara llegaba cada mañana con pan dulce, café y oraciones. Padre Esteban pasaba las noches en la capilla del hospital, pidiendo por él. El tercer día, cuando el sol se filtró por la ventana y tocó el rostro del maestro, algo cambió. Su respiración se hizo más profunda y un leve movimiento recorrió sus dedos. Marisol fue la primera en notarlo. «Maestro», susurró, incorporándose. Los párpados de Jesús temblaron y poco a poco se abrieron. La luz lo cegó por un instante. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «En el hospital, maestro», respondió la niña con lágrimas en los ojos. «Todos están bien». Jesús la miró confundido, como si tratara de recordar. Luego una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro. «¿Los niños?». «A salvo», dijo ella, afirmando con energía. «Nadie se quedó atrás como usted prometió». Doña Clara entró justo entonces, con el corazón latiéndole fuerte. «Bendito sea Dios», exclamó cubriéndose la boca con las manos. Jesús intentó incorporarse, pero el doctor lo detuvo con suavidad. «Tranquilo, maestro. Su cuerpo necesita tiempo. El humo le afectó los pulmones, pero se recuperará». «No me importa el dolor», susurró. «Quiero volver a casa. Quiero ver la escuela». El doctor bajó la mirada. «La escuela sufrió mucho, pero su pueblo ya está trabajando para levantarla de nuevo. Usted les dio más que paredes, les dio esperanza». Padre Esteban entró poco después. Llevaba la sotana cubierta de polvo y una sonrisa emocionada. «Jesús, hijo, has despertado justo a tiempo para escuchar una noticia». «¿Cuál, padre?», preguntó con voz ronca. «El pueblo entero se reunió anoche. Decidieron reconstruir la escuela. Y no solo eso, quieren ponerle tu nombre». Jesús lo miró sorprendido, casi incómodo. «No, padre, la escuela pertenece a todos. Yo solo hice lo que debía». El sacerdote lo observó con ternura. «Y eso es precisamente lo que te hace grande». Marisol se acercó a la cama y le mostró el cuaderno chamuscado. «Mire, lo guardé». Y agregué algo más. En la última página había dibujado un fuego convertido en sol. Encima, escribió con letras grandes: «El valor también enseña». Jesús no pudo contener las lágrimas. Le acarició el cabello con la mano temblorosa.
Tú serás maestra algún día, Marisol. Enséñales a nunca tener miedo de ayudar. Lo prometo, respondió ella, apretando su mano. Durante los días siguientes el maestro fue recuperando fuerzas. Los enfermeros lo llamaban el héroe de San Miguel del Río. Él sonreía con humildad y respondía: héroes son los que nunca dejaron de creer afuera. Desde su ventana podía ver los cerros verdes y un pedazo del camino que llevaba a su pueblo. Cada atardecer, las sombras del fuego se convertían en luz dorada sobre las montañas. Sentía que algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un maestro, sino un testigo de lo que la fe humana podía lograr. Una tarde, el doctor le llevó un periódico. En la portada, una foto mostraba a los niños levantando carteles que decían: «Gracias, Maestro Jesús». Abajo el titular rezaba: «Un hombre, un pueblo y una promesa que sobrevivieron al fuego». Jesús lo leyó en silencio. Luego miró a Marisol, que jugaba con un pan dulce junto a la ventana, y susurró: «No fue el fuego quien nos puso a prueba, sino el amor». Fuera del hospital, el sonido de las campanas del pueblo llegó débil pero claro. Jesús cerró los ojos, dejando que esa melodía lo envolviera. Por primera vez en días respiró sin dolor. Las campanas de San Miguel del Río repicaban cada mañana, no para anunciar misa, sino trabajo. Desde el amanecer hasta el ocaso, hombres, mujeres y niños se reunían en el terreno donde antes se alzaba la escuela Benito Juárez. Los escombros ya habían sido retirados, y en su lugar se levantaban muros nuevos, hechos con las manos del pueblo. El aire olía a mezcla fresca, a esperanza y a pan recién horneado, que doña Clara repartía entre los voluntarios. Jesús Morales observaba todo desde una silla de madera, apoyado en un bastón. Aún tenía vendajes en los brazos y caminaba con dificultad, pero su mirada brillaba con vida. Había vuelto hacía una semana, y aunque el médico le recomendó reposo, su alma no le permitía quedarse en casa. «No puedo quedarme quieto mientras ellos reconstruyen mi sueño», le dijo a padre Esteban. «No es solo tuyo, hijo, es el sueño de todos. Tú solo encendiste la chispa». Los niños, encabezados por Marisol, lo rodeaban cada día. Le contaban historias, le llevaban flores y lo ayudaban a sostener los planos de la nueva escuela. «Mire, maestro», dijo Marisol una tarde, «así quedará nuestro salón de arte». «Más grande, con muchas ventanas». Jesús sonrió. «Para que el sol entre sin miedo», respondió. «El fuego no volverá a asustarnos, solo a recordarnos lo que aprendimos». Los albañiles trabajaban al ritmo de canciones populares. Entre risas y polvo, el pueblo renacía. Nadie se quejaba del cansancio. Cada ladrillo era una promesa, cada golpe de martillo, una oración. Una tarde, el doctor Ramírez llegó desde San Felipe para revisar al maestro. «Sigue haciendo esfuerzos, ¿verdad?», preguntó mientras le tomaba el pulso. Jesús fingió inocencia. «Solo observo». «Observar también cansa cuando el corazón no descansa», dijo el doctor sonriendo, «pero no puedo prohibirle la felicidad». «No se preocupe, doctor. La felicidad es mi mejor medicina». Mientras tanto, doña Clara organizaba a las mujeres del pueblo para cocinar para los trabajadores. El aroma a tamales y atole llenaba el ambiente. Entre plato y plato, todos hablaban del incendio, no con tristeza, sino con orgullo. «Ese fuego nos unió más que cualquier fiesta», decía un vecino. «Ahora sabemos quiénes somos cuando el miedo nos pone a prueba». Padre Esteban, desde su parroquia, preparaba una misa especial para bendecir los cimientos. «El fuego purifica», decía, «pero también enseña a reconstruir desde adentro». Marisol, incansable, ayudaba a pintar carteles con frases que los niños colgaban en las paredes nuevas. «El valor no se quema. Aprender también es creer». Jesús nos enseñó a no rendirnos. Cada palabra se convertía en símbolo, y cada símbolo en una nueva raíz del alma colectiva. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros, Jesús tomó su bastón y caminó hasta los cimientos recién levantados. Pasó la mano sobre los ladrillos húmedos, sintiendo la textura áspera y tibia. «Estos muros no serán solo de piedra», murmuró.
serán de fe, de esfuerzo y de memoria. Marisol se acercó con su cuaderno. Le hice otro dibujo, maestro. Era una figura sencilla, un hombre sosteniendo una antorcha, rodeado de niños sonriendo. «Es usted», dijo ella. Jesús la miró, conmovido. «No, hija, soy uno más entre todos. Si el fuego me enseñó algo, es que la fe verdadera no está en uno solo, sino en todos los que creen». El viento del atardecer trajo el sonido de las campanas, mezclado con las risas del pueblo. En el cielo, el humo de los hornos se elevaba como una ofrenda. Jesús levantó la vista y sintió que el fuego, aquel que casi lo había consumido, se transformaba ahora en luz. Padre Esteban llegó a su lado y puso una mano sobre su hombro. «¿Ves, Jesús? La fe no se apagó, solo cambió de forma». «Sí, Padre, ahora arde en ellos». El sacerdote asintió. «Y mientras arda así, San Miguel del Río nunca conocerá la oscuridad». El maestro sonrió, mirando los rostros iluminados de sus alumnos, los mismos que una vez rescató entre humo y miedo. Ahora reían, libres, como si el fuego nunca hubiera existido. El sol caía sobre San Miguel del Río con una luz dorada, tibia, que parecía abrazar el nuevo comienzo del pueblo. La reconstrucción de la escuela avanzaba cada día, pero aún quedaban rincones del terreno donde las sombras del pasado persistían. Allí, entre los restos ennegrecidos del aula vieja, Jesús Morales solía detenerse solo, en silencio. Caminaba despacio, apoyado en su bastón, respirando el olor a tierra y ceniza que el tiempo no había logrado borrar del todo. El viento soplaba suave, moviendo el polvo. A veces, un trozo de madera calcinada asomaba entre los escombros, recordándole los gritos, el calor insoportable, el eco de las voces que había jurado no olvidar. Tocó una de esas vigas con la punta de los dedos y sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. «Aún duele», murmuró para sí mismo, «pero ya no quema». Padre Esteban lo observaba desde lejos. Esperó un momento antes de acercarse. «El alma sana igual que la tierra, Jesús. Primero arde, luego florece». Jesús sonrió con melancolía. «A veces pienso que el fuego se quedó adentro, Padre, que cada vez que cierro los ojos todavía escucho su voz». «Tal vez no es el fuego el que habla, hijo», respondió el sacerdote. «Es la memoria recordándote que estás vivo por una razón». El maestro asintió, dejando que las palabras se asentaran. En el suelo, entre piedras y hollín, algo brilló. Se inclinó con esfuerzo y lo recogió. Era un pedazo de metal retorcido, parte del viejo pizarrón que solía usar. Lo miró unos segundos y luego lo guardó en el bolsillo. «No quiero olvidar nada de esto», dijo con firmeza. «Ni el miedo ni la esperanza. Todo forma parte de lo que somos ahora». A unos metros los niños jugaban entre los montones de arena. Sus risas llenaban el aire como un canto nuevo. Marisol corría con una cuerda, su trenza ondeando al viento. Cuando lo vio, corrió hacia él. «¡Maestro! ¡Le traje algo!» Le extendió una pequeña cajita de madera. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Son piedritas del río», respondió. «Las junté para ponerlas en los cimientos del salón. Así el río también cuidará la escuela». Jesús abrió la caja y sonrió. «Entonces será la escuela más fuerte de México». Marisol asintió con entusiasmo. «Y la más bonita también». Doña Clara apareció con su delantal lleno de harina. «Dejen de hablar tanto y vengan a probar los buñuelos», dijo, riendo. «El trabajo no se hace con el estómago vacío». Jesús agradeció y aceptó uno. El sabor dulce lo llevó por un instante a los días antes del incendio, cuando todo era rutina y tranquilidad. Pero ahora entendía algo que antes no. La vida valía más precisamente porque era frágil. Mientras comían, Padre Esteban se sentó junto a ellos. «Sabes, Jesús, he pensado en lo que decías el otro día, que el fuego te cambió». «Sí, Padre». «Me hizo ver que enseñar no solo es hablar frente a un pizarrón, es sostener a otros cuando el mundo se derrumba. Y eso hiciste tú», dijo el sacerdote. «Pero no lo olvides, también te sostuvieron a ti». Jesús miró alrededor.
Vio a los hombres trabajando, a las mujeres cocinando, a los niños aprendiendo de nuevo a reír. Comprendió que el fuego no había sido el final, sino el inicio de una nueva forma de unión. Cada rostro, cada mirada compartía una misma llama, la de la gratitud. Tenía miedo de que el incendio me hubiera robado algo, dijo él pensativo, pero ahora entiendo que me devolvió lo más importante, la fe en las personas. Padre Esteban lo miró con orgullo. Esa es la verdadera huella del fuego. No la que quema, sino la que ilumina. El maestro se quedó mirando el horizonte, donde el humo de los fogones se mezclaba con los colores del atardecer. Cerró los ojos y respiró profundo. Ya no sentía el ardor del pasado, sino el calor sereno de un nuevo comienzo. El sonido de las campanas marcó la hora de cerrar la jornada. Jesús se levantó con esfuerzo, apoyándose en su bastón. Antes de irse, miró una última vez los restos del aula vieja y susurró con voz suave. Gracias por enseñarme, incluso cuando todo ardía. Un año había pasado desde el incendio, y San Miguel del Río despertaba a una mañana luminosa, llena de campanas y murmullos alegres. En el centro del pueblo, una bandera ondeaba sobre un edificio nuevo, la Escuela Benito Juárez, reconstruida con las manos de todos. Las paredes, ahora de color crema, brillaban bajo el sol, y en cada ladrillo parecía respirarse la memoria de lo vivido. Jesús Morales caminaba despacio por el sendero de tierra, apoyado en su bastón. A su lado Marisol sostenía un ramo de flores silvestres. ¿Nervioso, maestro?, preguntó ella sonriendo. Un poco, respondió él. Es más fácil entrar en un fuego que hablar frente a un pueblo entero. Marisol rió con esa risa que recordaba a los días en que el miedo no existía. Entonces hable con el corazón, como siempre. En el patio los niños formaban filas ordenadas. Los padres los observaban con orgullo. Doña Clara repartía pan dulce, mientras el aroma de chocolate caliente flotaba en el aire. Padre Esteban se encontraba junto al podio improvisado, esperando el momento de comenzar la ceremonia. Cuando Jesús apareció, un murmullo recorrió la multitud. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron como una ola. El maestro levantó una mano, conmovido. «Gracias», dijo, «pero esto no es un homenaje a mí. Es un homenaje a lo que todos somos cuando decidimos no rendirnos». El sacerdote asintió, y los niños empezaron a cantar una melodía sencilla, escrita por ellos mismos. Del fuego renace la vida, del valor, la esperanza. Las voces infantiles llenaron el aire, suaves como una oración. Jesús sintió un nudo en la garganta. Recordó las sombras, el humo, los gritos, pero ahora todo era diferente. Donde antes hubo ruina, ahora había risas. Donde hubo miedo, ahora reinaba la gratitud. Después del canto, el alcalde del pueblo se acercó con un pergamino en la mano. «Maestro Jesús Morales», dijo solemnemente, «en nombre de San Miguel del Río, declaramos este día como Día del Valor Humano. Y queremos entregarle esta placa, no por haber enfrentado el fuego, sino por habernos enseñado que el amor también salva». Jesús la tomó con humildad. «El amor», dijo, «fue lo único que me sostuvo cuando todo ardía. Y ahora, viendo a estos niños, sé que nada fue en vano». Los aplausos estallaron de nuevo. Marisol lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Ya ve, maestro?», le dijo bajito. «Le dije que íbamos a volver a tener escuela. Sí, y más hermosa que nunca, pero no por las paredes, sino por ustedes». El resto del día transcurrió entre abrazos, risas y canciones. Los nuevos salones estaban decorados con dibujos que contaban la historia del incendio y la reconstrucción. En uno de ellos, Marisol había pintado un sol que surgía entre las llamas, con una frase escrita debajo: «Cuando el fuego quiso destruirnos, aprendimos a brillar». Padre Esteban bendijo las aulas, rociando agua bendita sobre los pupitres. «Que aquí siempre haya luz, incluso en los días más oscuros», dijo. Los niños repitieron al unísono: «Así será». Jesús caminó entre ellos, saludando, tocando los nuevos muros,
escuchando sus voces. Cada palabra, cada carcajada le parecía una melodía. Había pasado por tanto dolor que aquel instante le resultaba casi irreal. «¿Sabe, Marisol?», dijo mientras observaban el patio lleno. «A veces pienso que el fuego no vino a destruirnos, sino a mostrarnos lo que éramos capaces de construir juntos». «Entonces el fuego también fue maestro, ¿no?», preguntó ella. Jesús la miró con ternura. «Sí, y nosotros, los alumnos». El atardecer llegó tiñendo el cielo de naranja. Los niños soltaron globos blancos que se elevaron lentamente, reflejando la luz del sol poniente. Todos levantaron la vista, en silencio. Las risas se mezclaron con lágrimas de emoción. Jesús cerró los ojos un momento. El viento sopló suave, moviendo su camisa, y en su mente resonó la voz de los niños cantando. Sintió una paz profunda, esa que solo llega cuando el alma comprende que el dolor tuvo sentido. Al abrir los ojos, vio los globos desaparecer entre las nubes. Susurró para sí mismo: «Hoy por fin regresamos a la vida». El sol se escondía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un anaranjado suave que parecía prometer calma después de la tormenta. En el patio de la nueva escuela Benito Juárez, los niños recogían sus útiles entre risas y canciones. El aire olía a tierra húmeda y esperanza. Jesús Morales caminaba despacio por los pasillos recién pintados, apoyando una mano sobre los muros firmes, como si quisiera asegurarse de que todo aquello era real. Cada paso le traía recuerdos, los gritos, el humo, el miedo, pero también las manos que lo ayudaron, los rezos del pueblo, la voz de Marisol llamando su nombre. Todo eso seguía vivo en su memoria, no como una herida, sino como una llama que ahora brillaba serena. Se detuvo frente al aula principal, donde una placa de bronce colgaba junto a la puerta. En ella se leía: «Para quien enseñó que el valor no se apaga. Gracias, Maestro Jesús». Él la tocó con los dedos y sonrió con humildad. «No lo hice solo», murmuró. «El fuego me empujó, pero ustedes me sostuvieron». Marisol apareció detrás, sosteniendo su cuaderno, ya viejo y reparado con cinta. «Maestro, terminé el último dibujo», dijo con orgullo. «¿Puedo verlo?», preguntó él, inclinándose un poco. La niña abrió la libreta. En la página había un dibujo del pueblo entero tomado de las manos, con la escuela en el centro y un sol que nacía detrás. «¿Y ese sol?», preguntó Jesús emocionado. «Es usted», respondió ella con sencillez, «porque cuando el humo cubrió todo, usted trajo la luz». Jesús sintió un nudo en la garganta, se agachó y miró a la niña a los ojos. «No fui yo, Marisol, la luz ya estaba aquí, solo hacía falta creer en ella». El sonido de las campanas de la iglesia interrumpió el momento. Padre Esteban los saludaba desde lejos, sonriendo. «Maestro, el pueblo lo espera en la plaza», gritó. Jesús asintió y caminó hacia la salida. Los niños lo siguieron, formando una fila alegre. Doña Clara los esperaba con canastas de pan recién horneado. En la plaza, el aire era festivo. Había música, flores y un olor dulce a alegría. El pueblo entero se reunió para cerrar un ciclo, no con tristeza, sino con gratitud. Padre Esteban tomó la palabra. «Hace un año, las llamas quisieron arrebatarnos nuestra esperanza, pero el fuego no venció porque donde hay amor no hay oscuridad que dure», dijo con voz firme. «Hoy celebramos la vida, el valor y la fe que nos unieron». Jesús observaba los rostros de todos, hombres curtidos por el trabajo, mujeres de manos firmes, niños que ya no temían al humo. Cada mirada le devolvía un pedazo de lo que creía perdido. Cuando el sacerdote lo invitó a hablar, respiró profundo y dio un paso al frente. «Cuando las llamas me rodearon», comenzó, «pensé que no saldríamos de ahí. Pero descubrí algo. El fuego no solo quema, también revela. Nos mostró de qué está hecho este pueblo, qué tan lejos llega el amor cuando se enfrenta al miedo». El silencio fue absoluto. Solo se oían las cigarras del atardecer. «Si alguna vez sienten que todo se derrumba», continuó, «recuerden este día.
Recuerden que incluso entre el humo puede nacer la luz. Los aplausos fueron largos, sinceros. Marisol corrió hacia él y lo abrazó. Maestro, nunca lo vamos a olvidar. Jesús acarició su cabello. Eso espero, hija. Pero más importante aún, que nunca olviden creer en ustedes mismos. Las campanas repicaron otra vez. Los globos blancos comenzaron a elevarse sobre la plaza, perdiéndose en el cielo rojizo. El viento sopló suave, y una sensación de paz envolvió a todos. Jesús levantó la mirada, viendo cómo la última luz del día se mezclaba con las sombras. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Un pueblo unido, una lección eterna. El fuego no destruyó nuestra escuela, susurró. La purificó. Y mientras los niños reían, lanzando sus manos al aire, supo que aquella historia no terminaría ahí. Cada voz, cada risa, cada nuevo día en esa escuela sería una llama que mantendría viva la fe que los salvó. Si esta historia tocó tu corazón, diría una voz cálida en la narración. Suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos donde la esperanza vence al miedo. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Otra historia de amor, valor y fe te espera.